Bien, pues hoy tenemos Romanos, vamos a hacer la lectura, capítulo 8, del 31 al final. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, que está en el Salmo 42, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que a Él sea la gloria en esta mañana. Padre, pues, guíanos tú a través del Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón y ayúdame a mí también en la exposición de estos versículos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Este capítulo arranca, esta disertación del apóstol Pablo arranca en el versículo 1, ¿verdad? Donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo se expande de una manera apasionada en el desarrollo en esta carta a los romanos. Y cuando vamos, que ya lo hemos trabajado, en el capítulo 5 del 1 al 11, principalmente donde nos dice que somos justificados por la sola fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y debemos de reconocer que la presencia del Espíritu Santo nos libera de la impotencia y de la frustración de la vida en la carne que se descubre en el capítulo 7. Los que tenemos al Espíritu Santo demostramos ser vencedores sobre la carne, ¿verdad? Y el título que yo tengo para esto es Triunfo sobre los desafíos. Porque el creyente, a pesar de, tenemos que triunfar sobre los desafíos. Y esto los vemos en los versículos que hemos leído del 31 al 39. ¿Vale? Y hay un montón de desafíos en nuestra vida que pudieran frustrar nuestra confianza en el Señor, que pudieran debilitarnos, que pudieran llevarnos a las depresiones, ¿verdad? En vez de tener nuestra vista en esa gloria futura que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo tengo en dos partes. La primera es, ¿puede alguien condenarnos? Con dos preguntas. Y la segunda es, ¿puede alguien separarnos del amor de Dios? Que es lo que el apóstol Pablo está desarrollando en estos versículos. ¿Puede alguien condenarnos? ¿Puede alguien separarnos del amor del Señor Jesucristo? Y tener presente el versículo 1. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Pero antes de entrar en el desarrollo de estos versículos, me gustaría hacer una pregunta que no está en el texto, pero que sí, la podemos ver, ¿vale? Y es la siguiente. ¿La salvación se puede perder? Es una pregunta interesante. ¿Puedes perder tu salvación, que es en Cristo Jesús?
Bien, pues en esta mañana pues no voy a hablar de esas personas que el apóstol Juan reconoce en su primera carta, en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 19, que dice que salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, ¿verdad? Porque si hubiesen sido de nosotros, seguirían con nosotros. No estoy hablando de esas personas, ni tampoco estoy hablando de ese otro grupo de personas, porque hay personas que cuando hablas con ellas dicen, yo sí he aceptado a Cristo como Salvador, pero viven al margen de esa realidad. No han formado ni se han integrado parte en una iglesia. Y viven su vida a su manera, ¿verdad? Y Hechos, capítulo 2, versículo 27, el Señor dice que a todos aquellos que nacían de nuevo, ¿qué hacía con ellos el Señor? ¿Qué hacía con ellos? Los añadía al cuerpo. Porque es en el cuerpo donde Cristo edifica su iglesia, como dice Mateo. Yo edificaré mi iglesia, cuando la iglesia está unida, ¿verdad? Como dice el escritor a los Hebreos en el 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo va a ser una persona edificada si no está compartiendo con el cuerpo de Cristo, en directo y en vivo? ¿Cómo va a ser edificada, verdad? El Salmo 116, versículo 63, dice el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Es decir, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de reunirnos y de vivir la vida de la iglesia para ser edificados y adorar y alabar a nuestro Dios. Dicho esto, entramos en la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y la tenéis ahí la respuesta. Dios es un Dios que salva y salva completamente. ¿Vale? La salvación no se puede perder. Dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, fijaos, en ese proceso de adopción, nada tiene que intervenir lo que son los aspectos externos, como dice aquí, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que la salvación de Dios es por pura gracia. Como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la pregunta, ¿puede alguien entrar en el trono de Dios y arrebatar a aquellos que han nacido de nuevo? ¿Puede alguien? ¿Hay alguien que pueda llegar hasta el trono de Dios y arrebatarnos? No, y siempre no. No. Los que han nacido de nuevo son salvos y además nada tenemos que hacer para seguir conservando nuestra salvación, porque nuestra salvación depende de Dios y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, teniendo esto de fondo, vayamos al texto y veremos cómo triunfar sobre los desafíos que se nos vienen presentando en la vida. El primer versículo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Y el texto mismo responde, Dios está por nosotros. Y esto está expresando el compromiso eterno del todopoderoso amor de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Y en Hechos lo podemos leer en 1:8 y en Juan 14:26 podemos entender que el Espíritu Santo, desde el momento en que creímos, pasa a formar parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y más aún, Jesús, como dice el versículo 34, que veremos dentro de un momento, está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Es decir, tenemos todo este amparo. Por eso, ¿qué pues diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos a Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. La persecución, los problemas, las más grandes necesidades no tienen ninguna capacidad para poder apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para poder sacarnos. Ningún creyente que ha nacido de nuevo de verdad
perderá su salvación, que es en Cristo Jesús. Hay personas que también pueden llegar a pensar que, bueno, yo sí he nacido de nuevo porque la vida me va todo bien. Jesús me está bendiciendo mucho, ¿verdad? Tengo un trabajo espectacular, tengo una buena economía, mi familia pues, tiene una proyección de futuro incomparable. Queridos, esto no es. Dios puede bendecirnos de esta manera también, no digo que no, pero no es un baremo para decir que Dios está por mí al 100%, porque esto es lo que yo entiendo que me está bendiciendo. No, porque hay más de 365 millones de cristianos que no tienen nada de esto, que están sufriendo, que están muriendo, que están en la cárcel. Esta es la realidad. Y todo el sufrimiento que hay en nuestras vidas tiene un proceso para nuestro desarrollo y crecimiento y para que el nombre de nuestro Dios sea alabado y sea glorificado. Por eso estamos aquí, para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado, y para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado en todas las naciones, como dice el Salmo 67, por eso tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones, para que su nombre sea glorificado y alabado, ¿verdad? Nuestra seguridad, nuestra esperanza descansan en el compromiso eterno del amor de Dios para contigo y para conmigo. El versículo 32, hay otra pregunta. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pero antes esta pregunta dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y claro que Dios nos da con Él todas las cosas. Dio lo que más quería. Dio a lo que más quería, que fue a su propio Hijo por ti y por mí. Él lo ha entregado para que tú y yo hoy pudiésemos estar aquí con una nueva vida, con una proyección eterna, glorificándole y alabándole. Y esta es la prueba más contundente del amor de Dios que tenemos en nuestras vidas por nosotros, el que Él haya entregado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no es que la vida nos vaya todo bien, ¿verdad? Sino la prueba del amor de Dios para con nosotros, la prueba principal y más aplastante y más contundente es que el Señor Jesús murió por ti y por mí para que tú y yo tengamos vida y vida eterna, ¿verdad? El versículo siguiente, el 33, hay otra pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Los creyentes, cada vez que vamos viviendo más a la imagen de nuestro Salvador, vamos a ir más y más siendo atacados. Esa es la realidad. Cuanto más nos acercamos hacia la santidad, hacia ser como Cristo, el mundo más nos va a atacar, ¿verdad? Pero hay una cosa que es una verdad. Nuestro Señor Jesucristo ya ha pagado por todas nuestras situaciones pasadas, presentes y futuras, ¿verdad? Todos nuestros cargos, pasados, presentes y futuros, ya han sido borrados. Las acusaciones de Satanás contra los creyentes son infructuosas, o mejor dicho, debieran de serlo infructuosas, ¿verdad? No tienen sentido ni tienen cabida en el plan de salvación de Dios. Como dije antes, nosotros no necesitamos hacer buenas obras para conservar nuestra salvación, sino que nuestra salvación, ese nuevo nacimiento, lo que sí produce en nosotros, a través del Espíritu Santo, son esas buenas obras para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado. Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí. La pregunta es, ¿quién es el valiente que te puede condenar si en Cristo ya has sido justificado? ¿Quién? ¿Quién? Jesús en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Y en su resurrección el Padre también dijo, consumado es. Todo ha quedado pagado, todo ha quedado saldado, ¿verdad?
nuestra salvación está en sus manos, ha sido por pura gracia y no a cambio de ninguna otra cosa. Romanos, en el 4:25, en la traducción literal actual, dice lo siguiente: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Es decir, somos inocentes, somos santos y somos justificados. Entonces, si alguna vez hay ese sentido de culpabilidad, que seamos que es un dardo que viene de Satanás para destruirnos, para para asustarnos, para que perdamos nuestro equilibrio espiritual y nos equivoquemos. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto es una realidad en la que debemos de vivir cada día de nuestra vida. Y cuando vengan los problemas difíciles, tengamos esto presente. No colgado en un texto en casa, que está bien, sino colgado en nuestro corazón, que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la segunda parte del texto, que van del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hay Juan, en el capítulo 15, versículo 5, ¿sí? 5, la primera parte del versículo, hay algo que dice que debiéramos de entender y vivir en esto. Y es que dice que sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Vale? Entonces, es una manifestación de esa necesidad que tenemos de vivir siempre, permanentemente, en la presencia de Dios, para que Él, a través de nuestras vidas, sea adorado y sea alabado y su gloria sea manifestada en las naciones. Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Esa es nuestra situación en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bien, ahí tenemos el texto: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Aquí Pablo está recurriendo al Salmo 42, versículo 22. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos tratados como ovejas de matadero. Pero fijaos el 37. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada, en la creación de Dios que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Y eso es algo que debemos tenerlo claro. No hay nada en la creación de Dios, ¿verdad? Mi seguridad y tu seguridad no depende del amor que yo le tengo a mi Dios, sino depende del amor que Él me tiene a mí, como hemos cantado en un coro esta mañana. Porque si dependiese de mi amor a Dios, bueno, estaría en una situación muy, muy, muy complicada. Muy complicada, ¿verdad? Pero gloria a Dios que mi seguridad y la tuya dependen del amor que Él tiene por ti y por mí. Y sabéis, la vida cristiana va acompañada del sufrimiento. Algo que en Occidente lo llevamos terriblemente mal, el sufrimiento. Pero muy mal, muy mal. Vivimos tan cómodamente que no nos damos cuenta de lo que es Dios en nosotros y para nosotros. Y el apóstol Pablo, que era un maestro en el sufrimiento, sabía muy bien lo que aquí estaba escribiendo. Lo entendía muy bien. Y yo lo empiezo a comprender un poco,
No porque yo esté sufriendo, porque por la gracia de Dios soy muy bendecido, comparado con el resto de esos 365 millones que están sufriendo por causa del amor de Dios. ¿Verdad? Porque les acompaño a muchos de ellos. En este momento estamos orando por una chica de 17 años que tiene unos problemas muy importantes en el norte de África. ¿Verdad? Tiene unos problemas de salud que no sabemos de dónde proceden. La realidad es que la medicina en Marruecos es tremendamente precaria y hay que recurrir al privado, pero su economía es tremendamente precaria. No pueden hacerlo. Esta es la realidad. Y están sufriendo los padres y los dos hijos. La niña tiene 17 años. Es así. ¿Verdad? Tribulación, la adversidad, todas esas cosas que nos vienen a nuestra vida y nos amenazan. Somos más que vencedores, está diciendo el Señor Jesucristo. La angustia, que la nombra en el texto. La ansiedad esa que nos lleva a depresiones en nuestra vida. La persecución, el hostigamiento, el acosamiento a causa de nuestra fe. Porque hoy en nuestra sociedad occidental, compartir nuestra fe nos lleva a una persecución. No una persecución como es en estos países de la ventana 1040, donde te puede ir la vida en ello, sino al desprecio, que es la persecución que vivimos cuando compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? Habla del hambre y de la desnudez, ¿verdad? Esas propias necesidades básicas de nuestro día a día. Hay muchos cristianos que piensan que el pueblo de Dios no pasa hambre. Siento decir que sí pasa hambre, y mucha, porque no tienen para llevar para comer. ¿Qué os creéis, que esos 365 millones disponen de una cuenta como la nuestra? Espada, o digo peligros. Aquellas cosas que producen miedo en nuestra vida, que nos asustan. Habla de la espada, de la muerte, ¿verdad? Y en cambio la muerte, en vez de separarnos de Cristo, la muerte nos lleva hacia Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores. En el capítulo 8, el 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Porque juntamente con Él somos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, no tiene nada que ver con la gloria que nos espera. No tiene nada que ver. Y esto nos tiene que dar esa seguridad para vivir siempre encima de la ola. Y el sufrimiento, mis queridos hermanos, no es una novedad para el pueblo de Dios, o no debiera de serlo. La felicidad es mi comunión con Dios. El camino hacia esa felicidad es el camino de la cruz. Marcos nos habla que si quieres ser mis discípulos, toma tu cruz cada día y sígueme. Sin cruz no hay cristianismo. Sin la cruz de Cristo no hay redención. Y con la cruz de Cristo, pero sin la tuya, no somos sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es sufrimiento. Esto es sufrimiento. ¿Y qué dice? Somos más que vencedores en todas estas cosas. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Porque nosotros lo amamos a Él? No, porque Él nos ama a nosotros, nos ama a nosotros. Y por tal razón, por tal motivo, tú y yo somos más que vencedores. Es porque Él nos ama. Y es que muchas veces no llegamos a valorar el hecho de que el Señor Jesucristo, o mejor dicho, que la Trinidad en la eternidad haya planificado
un plan de salvación tan fuerte, tan fuerte. Yo no sé qué adjetivo emplear para poder recoger algo de esto, porque no me imagino cómo la Trinidad, entre ellos dialogando y tomando la decisión de que el Hijo amado de Dios tenga que venir a este mundo de pecado y ser ofrenda por el pecado, eso debiera de llevarnos a nosotros a una vida totalmente transformada y diferente. ¿Verdad? Y ratificando todo lo dicho, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar, me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué manifestación tan sublime, tan grandiosa el amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Ningún aspecto del orden creado, ningún evento o ser dentro de la creación pueden poner fin a nuestro disfrute de ese amor activo de Dios por nosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Queridos, en Cristo, y esto es el mensaje que me gusta que llevemos todos, en Cristo somos más que vencedores. Pero este texto hay que leerlo en el contexto del libro y en concreto en el versículo 1 del capítulo 8. Somos más que vencedores aquellos que andamos en Cristo, los que andamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Estoy seguro. Sí, estoy seguro. ¿Tú estás seguro? Lo que me llevo en mi mochila, lo que me llevo en esta mañana, que Dios está por ti, que Dios te ama. Y si tienes alguna duda de que te ama, piensa en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso es una evidencia más que suficiente para transformar tu pensamiento e ir a Cristo. Porque ¿quién va a separarte del amor de Cristo? ¿Hay alguien que pueda entrar en el trono de Dios y arrebatarte? Seguro que no. Y tu futuro no está en tus manos, ni está en las mías, está en las manos de Dios. Entonces nuestra vida será un caminar seguro hacia la eternidad con Dios, ¿verdad? En Cristo, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, eres más que vencedor y vives en seguridad en Cristo. ¿Correcto? Para los grupos de hogar, para trabajar, no hay condenación, pero el texto no queda ahí, no hay condenación. El texto sigue diciendo más cosas. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, tú sí estás condenado. Y estás condenado al infierno. Y eso lo dice la palabra de Dios. No son mis palabras. Si fuesen las mías, pues serían más suaves. Igual sería una pena, yo qué sé, de una semana. Pero aquí habla de una condenación que es eterna. Entonces, cualquier duda que tengas puedes compartirla y podremos aconsejarte y hablarte, ¿verdad? Y también que no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús. Las preguntas. ¿Qué preguntas? En el texto tenemos muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas tenemos en el texto. Entonces, en los grupos de hogar son las preguntas que vamos a trabajar. No voy a inventarme ninguna pregunta más. Y si no, pues tenéis ahí esta otra pregunta que se la he tomado a Ernesto Trenchar, que él ya no está con nosotros, fue maestro mío, ¿vale? Y en su libro, Una exposición a la epístola de los Romanos, él hace esta pregunta. ¿En qué se basa el apóstol para que afirmemos tan enfáticamente la seguridad del creyente? Bueno, esta pregunta recoge todas las otras, ¿vale? Y es bueno para trabajar esto. Entonces,
me gustaría que cerremos esta reunión con un cántico. El cántico es el 449, que muchos conocemos, entiendo que la mayoría, es "Oh amor que no me dejarás". Este himno es el más conocido del autor, que se llama Jorge Matheson. Este hermano, que fue pastor de una iglesia en Inglaterra, quedó ciego a la edad de los 20, 21 años. ¿Vale? Ya acabar la universidad le costó, y después los estudios que hizo teológicos los hizo ya siguiendo ciego. Cuando entró en esta situación que ha perdido la vista, se cree, no se sabe con seguridad, se cree que la que era su novia y que estaban prometidos para el matrimonio lo ha abandonado. ¿Vale? Y se cree que este himno que vamos ahora a cantar es el resultado de esa experiencia, que ese amor efímero de la vida puede fallar, pero que el amor de Dios es eterno y es verdadero. Y cuando lo cantemos, pensemos en esto también, porque es interesante saber el trasfondo de lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Entonces nos vamos a poner de pie y cerramos la reunión con este himno. Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti.